días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar conectado con tu tiempo con Dios. Regresamos al libro de Apocalipsis, ya casi para terminar, y estaremos estudiando el capítulo 20 del 11 al 15 y el título es Conforme a nuestras obras. ¿Cuánto se ha debatido sobre si hay o no cielo e infierno? Algunos creen que sí hay cielo, pero rechazan la idea de un lago de fuego. Este pasaje deja claro que hay dos destinos, vida eterna y condenación eterna. Y literalmente, estos pasajes vamos a hablar de que hay un infierno, un lago de fuego y azufre que debemos de evitar. El infierno no fue creado para el ser humano, hay un cielo que nos espera. La manera de poder estar con Jesús eternamente y para siempre es recibirlo en nuestro corazón. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo nos recuerda que todos seremos juzgados por nuestras acciones mientras estemos en el cuerpo. Este es un llamado a ser responsables de nuestras decisiones, de nuestras conductas, hasta de nuestros pensamientos. Pero en vez de temer al juicio, debemos de tomar la responsabilidad de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El tribunal de Cristo difiere del juicio del gran trono blanco. El gran trono blanco será el juicio final de los impíos antes de ser arrojados al lago de fuego. Eso lo vamos a ver en la lectura de este día, que es el capítulo 20 del 11 al 15. Aquellos que comparezcan ante el gran trono blanco serán los incrédulos. Los creyentes vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Y esto nos debe de alentar, saber que un día Cristo vendrá y recompensará a todos aquellos que el Señor ha entregado a nuestras vidas dones y talentos y que debemos de trabajarlos. No nos conformemos solamente con decir yo ya soy salvo, ya tengo un lugar apartado. No, tenemos que orar en obras. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Ahora la pregunta es si deberíamos de temer al juicio de Dios. Y yo quiero decirte que no. No debemos de temer al juicio de Dios si estamos viviendo una vida guiada por la santidad y la justicia. ¿Cómo podemos prepararnos para el juicio divino? Pues viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de la obediencia. Otro pasaje que nos muestra que es Jesús el que será el juez de la humanidad es en Hechos 10:42, que dice así: Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él juzgará todos los secretos de los hombres, porque a Dios no se le puede engañar. Él escudriña la mente y los corazones. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Juan vio un gran trono blanco, vio a los muertos, a grandes, a pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros registran las buenas y las malas obras. Y serán juzgados por lo que hizo, por lo que no hizo también. Porque dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El libro de la vida también va a ser abierto. Y las personas que no se encuentren en el libro de la vida tendrán que comparecer ante el gran trono blanco, y ahí no habrá abogado para defender al acusado. Por eso, mientras estábamos en el cuerpo, en el libro Primera Carta de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: pero si alguno peca, contamos con un defensor, con un abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Él es quien verdaderamente es justo. En vida, en el tiempo de la gracia, Dios puede ser nuestro abogado. Pero ante el trono blanco, el abogado se convertirá en juez, porque Dios mismo lo puso para juzgar. La pregunta es, ¿por qué esas personas no están inscritos en el libro de la vida? Y la respuesta es porque no reconocieron a Jesús como su Salvador, porque se dejaron llevar por los placeres, porque cayeron en la trampa del enemigo, en los engaños de hago buenas obras, acabo que Dios es bueno, Él me va a recompensar, Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios que castiga. No, Dios es un Dios de amor, pero la Biblia dice que también es un Dios justo. Recuerde que la salvación no es por obras,
Efesios 2:8 dice, la salvación es un regalo y es por medio de Cristo Jesús y no una recompensa por los esfuerzos. Si usted ya recibió a Jesús como su Salvador y Señor, qué bueno, le felicito, pero no es suficiente. Debemos demostrar por nuestras buenas obras que ahora nuestra vida ha sido cambiada y que ahora somos salvos. Debemos de vivir la vida de Jesús, porque muchos dicen tener a Cristo en su corazón, pero en su diario vivir no manifiestan que Cristo vive en sus vidas. Dice el versículo 13, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron lanzados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. Es importante que sepa usted que aquellos que están inscritos en el libro de la vida van a ser librados. Estos estarán gozando de una vida eterna con Cristo Jesús. La pregunta es si usted y yo, que ya sabemos lo que viene para la humanidad, realmente estamos predicando el mensaje del arrepentimiento por todo lo que viene a este mundo. Vamos empezando por nuestra familia, por los amigos, por los vecinos, compañeros de trabajo, y decirles que el infierno que aunque no es un tema muy recurrente, es real. Jesús habló de él. Y si hablamos de Dios como un Dios que nos ama, tenemos que decirles también que hay un Dios justo. Tanto nos amó el Señor que envió a su Hijo unigénito para pagar y rescatarnos y darnos salvación. Pero tenemos que decir lo que viene a este mundo. Dios viene a castigar la maldad y viene a recompensar a los que hacen bien. Hoy es un excelente día para decidir por nuestro destino final, una vida eterna con Cristo o una condenación eterna sin Cristo. Que el Señor extienda su misericordia hacia nosotros. En el tiempo de la gracia lo vuelvo a decir, Jesús es nuestro abogado, pero en el día del juicio Él será el juez. Voy a decirte una breve ilustración que la tomé del mundo bíblico y me encantó, muy apropiada al tema. Se cuenta que en una ocasión una persona fue acusada de un delito que amenazaba con llevarlo a la cárcel. Entonces, preocupado por ello, buscó la ayuda de un abogado para que le defendiera. El abogado habló con él y después de analizar su caso y le mostró cómo podía ayudarlo durante la audiencia para ser declarado inocente, más sin embargo, confiado el acusado que podía representarse a sí mismo con la información que el abogado le había dado, decidió no contratarlo y ser él mismo su propio defensor. Pasaron los días y llegó el día de su audiencia, entonces comenzó a preocuparse y a creer que había cometido un error al no contar con la ayuda de un abogado. Los nervios lo traicionaban y creía que no lograría defenderse de las acusaciones del fiscal. Cuando de repente, justo faltando unos pocos minutos para iniciar el juicio, vio entrar a aquel abogado que había él buscado para que lo asesorara, y en esto pues él se alegra y se acerca a él y le dice que le ayude a defenderse durante el juicio. Sin embargo, este le respondió que no podía hacerlo. Aquel hombre le preguntó asombrado, ¿por qué no me puedes defender? Y el abogado le responde, porque ahora yo no puedo ser tu abogado, ahora me toca ser juez en tu juicio. Increíblemente esta historia se repetirá para muchos que pudiendo hoy escoger a Cristo como su abogado, para que le defienda ante el Padre, aquel que hoy puede perdonar sus pecados, se enfrentarán a Él como el gran juez que los juzgará por todos los pecados y dice la palabra y condenará eternamente a aquellos que no estén inscritos en el libro. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.